Sí, yo creo que diferentes personas aprenden de diferentes maneras. Para mí ah, me causaba mucho dolor Ajá. en no poder dibujar lo que yo tenía en mi mente. Y me causaba mucha angustia. Me acuerdo que yo sentía como en mi corazón o en el estómago algo tan, tan fuerte, tan poderoso, que me hacía sentir mal. Y porque yo tenía este deseo en mi mente de ser una calidad de, de artista y de poder dibujar estas cosas que yo tenía en mente. Y por eso yo creo que um, esos primeros años para mí fueron muy difíciles. Hay un dicho, dicen que los primeros 40 años el artista sufre y después de los primeros 40 años el artista puede disfrutar de sus trabajos o de lograr de lo que pudo lograr. Había escuchado eso Pero con 10.000 horas, pero ahora sí me la pusiste difícil, 40 años. 40 años. Es un montón. No, y yo creo que es cierto porque yo veo en mi carrera que ahora tengo un poco más calma. Porque si yo tengo algo en mi mente, una idea, yo la puedo poner en el papel, yo la puedo realizar. Pero cuando era joven se me hacía mucho más fácil y eso era un dolor. Y me acuerdo una vez cuando yo estaba explicando, estaba hablando una audiencia, tenía de juventud, de estudiantes ahí en Art Center, y también estaba explicando de eso, que lo que yo sentía cuando era joven, ese dolor que en mi corazón, en el estómago, me hacía sentir mal. Y, y una de las muchachas ahí se puso a llorar. Y después, cuando yo terminé con el discurso, ella vino a hablarme, me dijo que ella en ese momento se dio cuenta que alguien se sentía como ella se sentía. Y yo creo que a veces de ser un artista o de ser un músico, esas cosas duelen, porque es una pasión que nosotros tenemos tan fuerte. Si no la podemos hacer, nos consume. Um, lo que yo me di cuenta que en mi carrera o en la carrera nuestra de ser artista es que nosotros tenemos que caminar como una línea Una cuerda floja, ¿no? y no podemos ir de un lado demasiado o el otro lado tampoco. Nosotros toda nuestra carrera, años, tenemos que seguir sobre esa línea. Y la línea es esto. Si nosotros nos creemos o a veces, si nosotros tenemos inseguridades de nuestros trabajos y estamos por empezar un dibujo y empezamos a escuchar esa voz y la voz te dice, no lo puedes hacer, eso no lo puedes dibujar, eso es muy difícil, ¿por qué no haces algo más fácil? No, 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 eso es para los norteamericanos, ellos lo pueden hacer, pero no, esto no se puede hacer, esto no es para latino, esto no es para vos. Entonces, esa voz, nosotros, eso nos consume y después de a poquito nosotros paramos de hacer nuestros trabajos. Ahora también del otro lado, nosotros venimos caminando la línea y decimos, no, pero los trabajos míos son buenísimos. Mira, este trabajo no lo hace nadie. Yo soy un gran talento. Cuando yo pienso eso, el dibujo mío, el talento, la manera de crecer, muere. Entonces, constantemente nosotros estamos tratando de tener suficiente, ser suficiente o egoísta en creer que lo podemos hacer, pero también tener suficientes inseguridades para seguir tratando de mejorarnos. Y constantemente nosotros estamos caminando esa línea durante toda nuestra carrera. Y a veces uno piensa que esas inseguridades son malas para nosotros, pero no, eso es lo que nos ayuda a ser mejor. Y también nosotros pensamos, oh, yo necesito que ser egoísta y creer en mí. Sí,
pero no cuando eso te va a causar de no crecer. Y es difícil mantener eso, porque constantemente uno va a tener gente que le va a decir, no lo puede hacer. ¿Por qué está trabajando en eso? Está gastando todo el tiempo con eso. Deja de joder, ponete a laburar. Y uno tiene que tener esa fe, uno tiene que tener esa esperanza y también esa pasión, las ganas de trabajar. Eso sí que yo tuve ganas de trabajar. Yo veía cómo trabajaba mi viejo. Cuando él venía, primero le estaba trabajando en la construcción, cuando nosotros éramos chicos. Y él sudaba tanto, tanto. Y la ropa, cuando él llegaba del trabajo, la ropa estaba mojada. Y él sacaba y teníamos como unas rejas, y entonces papá tiraba la ropa ahí. Y después a la mañana todo eso estaba duro de la sal. Y todo eso se tenía que lavar, ¿no? Pero y eso era laburar, eso es trabajar. Y con nosotros de chico, cuando yo tendría, me imagino 6 añitos, 5 añitos, 6 añitos, iba con mi papá porque él trabajaba de construcción durante la semana y después, en el fin de la semana, él trabajaba de jardinero. Y nos llevaba a mí y mi hermano, y nosotros cortábamos el pasto, rasqueteábamos todo, y lo tratábamos de ayudar a papá en cualquier manera. Entonces nosotros aprendimos lo que es trabajar fuerte. Y yo creo que yo traje eso y lo pude aplicar sobre mis trabajos, no solamente tener esa pasión de dibujar, pero también de tener las ganas de trabajar, las ganas de luchar y también de ser cabezón, de decir que eso sí, eso es lo que yo quiero. Yo quiero parte de ese sueño. De mí, imagínate, yo me crié en Estados Unidos, pero en el este de los Estados Unidos, en el sur, a donde hay racismo. Es cierto que hay racismo. Y yo tenía ese sueño de trabajar en California, trabajando para los estudios de Walt Disney. Ahora para otras personas dicen, no, pero eso es un sueño, eso no se puede lograr. Sí que se puede lograr, sí que se puede hacer. Y uno tiene que tener esa fe, tiene que tener esa confianza, pero también hay que laburar, hay que trabajar más fuerte que lo demás. Sí. ¿Cuál sería? Yo creo que, bueno, las dieta? 3 cosas yo creo que son talento. Una es talento, de tener ese talento. Porque si uno no tiene ese talento, se les hace más difícil. El otro es de tener el deseo para salir para adelante, de ese deseo. Y también pasión para los trabajos que uno está haciendo. Pero sí, yo creo que a veces la gente joven tiene en mente, yo quiero trabajar para Disney, yo quiero trabajar para Pixar, y tienen eso en mente. Entonces ellos ponen un nivel que es casi imposible llegar de un salto. Es mejor pensar, yo quiero trabajar en animación. Yo tengo ese sueño de trabajar, decir, para Disney. Entonces uno tiene que decir, ok, yo quiero trabajar en animación y empezar de ahí, empezar con otros estudios, así como hizo Luis. Luis dijo, él quería trabajar con el látex, hacer los maquillajes de la película y empezó así, haciendo las dentaduras con el látex y todo, para aprender. Entonces, casi toda nuestra vida para trabajar en estos trabajos, tenemos que encontrar como pedacitos de eso, de empezar capaz al principio haciendo dibujos para el diario, así como yo empecé, y después haciendo trabajos, ¿cuáles otros trabajos estaba haciendo? Yo fui del diario, ya empecé trabajando en animación, haciendo lo que le decían a storyboard cleanup. Entonces todos los storyboard artists hacían el storyboard, y yo les hacía el cleanup de eso.
y con eso es como venía dibujando y aprendiendo. Yo dibujaba tanto, eran como 12 horas constantemente dibujando, y imagínate, la mano la tenía así todo el día, 12 horas dibujando y apretando fuerte porque yo tenía que hacer el clean-up. Y cuando yo llegaba a casa, es como apenas si la podía abrir. Me acuerdo que yo le ponía una pomada, le dicen Bengay, le ponía esa pomada y ponía la mano en una media y me dormía para poder, porque estaba toda la calambrada. Y después me despertaba en la mañana, me sacaba la media, eso para no manchar las sábanas de la cama, y me pegaba una ducha y me iba al trabajo. Pero empezar de agarrar una parte de ese sueño. Entonces yo ya estaba trabajando en animación y después de ahí trabajé por otros estudios también en animación y después pude saltar y empezar a trabajar para Disney. Es como un churrasco. A veces uno dice, oh, yo quiero comerme ese churrasco. Sí, pero no lo vas a comer de un mordiscón. Se corta de a pedacitos. Y así se tiene que hacer en la vida. Entonces, no pensar, no, que yo quiero llegar a este sueño inmediatamente con esa urgencia. No, es mejor agarrarlo a pedacitos. Decir, ok, ¿a dónde puedo seguir mis estudios? ¿A dónde puedo agarrar mi primer trabajo? Y otro muchacho que conozco que se llama David Coleman, muy, muy buen artista, muy buen dibujante. Cuando yo lo conocí, ese era su primer trabajo que le dieron, que estaba trabajando en Sony, que él estaba trabajando para Disney antes de eso, pero él estaba trabajando, era una de esas personas que repartía las cartas en las noticias. Y él no estaba dibujando, pero él quería trabajar para Disney. Entonces, de cualquier manera, él quería pisar pies en los estudios de Disney. Eso es lo que es ganas. No simplemente que uno dice, yo quiero trabajar Visual Development y trabajar para Disney. No es tan fácil. A veces ese sueño le va a ayudar 20 años. A veces son 5 años y uno lo puede lograr. Pero a veces son 20 años, a veces son 30 años, y uno tiene que tener esa paciencia y también de a poquito, de agarrar trabajo acá, allá, y empezar a agrandar sus experiencias, su talento, y mantenerse con ese deseo, con ese entusiasmo. Y después eso se puede lograr. Ok, excelente. Y creo que también estabas preguntando de qué son las mejores maneras de poder estudiar para salir para adelante. Yo creo que la mejor cosa que uno puede hacer, primeramente es dibujar, la segunda cosa, dibujar, y la tercera cosa, dibujar. Constantemente uno tiene que estar dibujando. Yo tengo pilas y pilas de sketchbooks. Yo tenía el sketchbooks en el auto, tengo sketchbooks así cerca de mi cama, sketchbooks en mi oficina de trabajo, sketchbooks aquí en casa, tengo sketchbooks para ir de vacación. Entonces constantemente estoy dibujando, constantemente estoy grabando el mundo alrededor mío. Y con eso el cerebro es muy duro para aprender. Entonces uno constantemente tiene que estar agarrando información y poniendo esa información en su cerebro para poder tener eso en el momento que uno lo necesita. Ya conoce lo que son esas cosas, ya conoce cómo manejar el lápiz. Entonces constantemente uno tiene que estar dibujando. Primero. Y la segunda cosa, yo creo que uno tiene que dibujar de vida. Es tan importante dibujar la figura humana. Eso, yo creo, imagínate, cuando un niño nace, lo primero, el bebé abre los ojos y empieza a mirar, y las primeras cosas que ve es su madre. Y creciendo, su padre,
siempre nosotros estamos mirando y viendo gente. Y es por eso cuando nosotros vemos los videogames de 3D y vemos un personaje, inmediatamente podemos reconocer que eso no es una persona de verdad, que eso es CG. Y la razón es porque nosotros conocemos el ser humano en una manera tan íntima que nosotros podemos notar cualquier detalle, cualquier unas pecas, unas arrugas, pero nosotros sabemos lo que es real y lo que no es. Entonces, eso quiere decir que nosotros, todo el ser humano, no solamente el artista, conoce el ser humano de esa manera. Entonces, nuestro diseño, los diseños mejores en el mundo, tienen esa humanidad. Y es importante dibujar de la figura, aprender cómo se maneja el cuerpo, cómo se mira el cuerpo, las sombras que hace el cuerpo, las maneras de los músculos, cómo caminan y también las formas que tienen. Y con eso, toda esa experiencia dibujando, años dibujando la figura humana, uno puede empezar a diseñar cosas con esos mismos sensibilidades. Y es ahí a donde los trabajos se ven mejor y salen para adelante. Estamos de acuerdo porque tú llegaste a hacer los dos, que esto que estás comentando y recomendando aplica tanto para ser diseñador de personaje como de locación, ¿verdad? Sí, no es, esto es diseño. Y si uno quiere trabajar en, no sé cómo le dicen, graphic design. Diseño gráfico. Diseño gráfico. Entonces, diseño gráfico, trabajando en animación, o si uno está trabajando en los fondos o en los personajes, no importa. Porque nosotros siempre, el ser humano busca las cosas que son, que pueden reflejar nuestra humanidad. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de capturar cuando estamos dibujando un fondo. Las maneras de las formas que yo le voy poniendo no simplemente están describiendo la forma de lo que estoy dibujando, pero también estoy poniéndole una humanidad. Entonces la gente mira los dibujos míos y dicen, pero tiene algo, tiene chispa, no sé por qué, pero ese se ve mejor que el otro, porque la otra persona capaz que está dibujando un árbol, pero yo estoy dibujando un árbol que tiene la humanidad. No, es algo, eso es la verdad que eso no se enseña en cualquiera de las escuelas. Y varias veces me han preguntado, decir, ¿por qué no enseñas una clase en diseñar fondos? Y no lo veo de esa manera. No creo que no es así tan fácil. Yo veo mucha gente que ellos tienen clases para enseñar cómo dibujar o pintar un fondo. Y para mí es algo diferente. Sí que se necesita el entendimiento, cómo trabaja la perspectiva y todo, cómo darle forma a las cosas que uno está dibujando. Pero eso no es diseño. El diseño, porque yo lo pensé mucho, imagínate, yo he vivido una vida que yo venía trabajando sobre muchos proyectos. Entonces yo trabajaba para ilustración, trabajaba para animación y después para los parques de diversión como Disneylandia. Y después trabajando en 3D. Y con cada proyecto, a veces trabajaba como Spider-Man, Into the Spider-Verse. Y otras películas como Mulan, o Lilo and Stitch, o Hotel Transylvania. Entonces, cada uno de estos proyectos tenía
una estética diferente en diseño. Y durante toda mi vida yo he tratado de entender lo que es el diseño. Entonces, porque si es que cada proyecto es diferente, la mayoría de la gente, la mayoría de los artistas, ellos ven un proyecto y dicen, eso es en mi estilo, lo puedo hacer, o ese no es en mi estilo, no voy a trabajar sobre ella. Pero yo he tenido la capacidad de aplicarme a estos diferentes proyectos. Imagínate, la película, yo venía trabajando sobre la película de los Pitufos, justo antes de trabajar en la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Wow. Entonces, esos son estéticas completamente diferentes. Entonces, ¿cómo se pueden hacer? Es imposible hacer. Pero yo he prestado atención a tratar de adivinar lo que es diseño. Y en eso lo que yo he trabajado para poder entender para mí, porque si es que yo puedo identificar el diseño de un proyecto, el diseño de un dibujante, de un artista, entonces yo puedo replicar lo que ellos están haciendo. Yo puedo de entender lo que es el diseño. O también, si es que yo estoy trabajando en una película como Hotel Transilvania, o trabajando en una película como Clary, el Surf's Up, con esas películas yo estaba creando de la manera que se iba a mirar y de explicar a todos los otros artistas en qué manera se explicaba ese diseño. Entonces yo trataba de crear documentos para explicar el sistema de diseño de esa película. Y después en la próxima película lo tengo que empezar de nuevo. Entonces dibujar algo es una cosa. Aprender de dibujar en perspectiva es esa cosa. Pero es completamente diferente de trabajar en diseño o entender diseño. Si uno entiende diseño, puede entender diseños de personajes, entendés diseños gráficos, entendés diseños de fondos, diseños de composición en películas. Entonces todo eso se pertenece al diseño y eso es lo que yo he tratado de entender. Entonces, ¿qué es el diseño? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos identificar? El diseño es la repetición de formas. Eso es lo que es. Dice, pero no entiendo. Ahora, yo tengo un ejemplo. Agarro un tubo y en este tubo agarro unas piedritas y le tiro piedritas. Y adentro yo le hago un agujero de este lado y me fijo. ¿Y qué veo? ¿Qué se mira? Depende del tamaño de las piedras. No sé. Bueno, si nosotros estamos mirando en este tubo y miramos así las piedritas, y lo que son piedritas. No es nada más que las piedritas. Ahora yo agarro 3 espejos y esos 3 espejos los pongo en un triángulo y lo meto adentro del tubo con esas piedritas y ahora me fijo. Ahora nosotros tenemos lo que no sé cómo le dicen en español, pero es un kaleidoscopio. Caleidoscopio. ¿Cómo? También. Caleidoscopio. Y con eso nosotros vemos patrones tan hermosos que quedamos encandilados, pero son las mismas piedras. Entonces, eso quiere decir, el diseño no son las piedras. El diseño es en la reflexión, creyendo los patrones, la repetición. Eso es el diseño. Entonces, en cualquier dibujo, en cualquier diseño, si uno quiere entender lo que es la lengua de diseño, tenemos que buscar la repetición. Y el objetivo, si quisiera analizar un dibujo de Marcelo Viñali,
uno de los personajes que haces con marcadores que tienen una estética, un estilo propio. Si quisiera entender el diseño de Marcelo Vignelli, tendría que ubicar dónde están las repeticiones y con esto, jalando este hilo, podría llegar a las piedritas, podría llegar al común denominador, a las piezas originales. Sí, sí, exactamente. Uno está buscando. Por eso que yo tengo ese sistema que yo llamo the fractal method, que son, no sé cómo le es igual, es fractal, patrones es fractales. Igual, fractal. Entonces, para mí el diseño es fractal. Entonces, si tenemos una manera de algo, entonces vamos a encontrar esa forma adentro de la otra forma. Entonces empezamos con un fractal grande y después otros fractales que a veces están dando vuelta o inversiones que tenemos, pero encontramos ese mismo diseño varias veces adentro del diseño y es ahí a donde nosotros vemos ese es el lenguaje de ese diseño. Okay. Y si es que nosotros estamos mirando los trabajos de Peter Max, o estamos mirando los trabajos de Carter Goodrich, o Frank Frazetta, o cualquier otros artistas, nosotros miramos y podemos identificar la repetición. Y es ahí a donde nosotros podemos entender lo que es diseño. Sí, bueno, uno es diseño, el sistema de diseño. El sistema de diseño no necesita perspectiva. ¿Perspectiva? ¿Te refieres a perspectiva de verdad o...? Sí, no, perspectiva en dibujo. A veces uno quiere contar un cuento y queremos hacer un dibujo que parece que tiene dimensión. Yeah. Y en dibujar con diseño no es igual. Si nosotros miramos adentro del kaleidoscope, no vemos ninguna perspectiva, pero sin embargo podemos identificar un patrón. Y ese patrón nos encandila. Nosotros estamos encandilados con ese y le vemos el diseño. Eso es diferente de lo que estoy explicando, porque a veces uno quiere dibujar en perspectiva, quiere comunicar un efecto, y eso es diferente. Lo que yo estoy hablando es simplemente del diseño. Ahora, cuando uno está dibujando la forma ser humana y constantemente está dibujando de la figura desnuda, la figura con un costume, y pensás varios años dibujando en esos diseños uno empieza a aprender las fracturas que hay adentro del cuerpo ser humano y también las formas que uno tiene también de la ropa. La ropa empieza a crear formas y nosotros vemos que hay, estos patrones. Si nosotros podemos utilizar esa manera de entender y lo podemos utilizar y poner en los dibujos nuestros, es ahí donde el dibujo tiene esa comunicación a nosotros. Yeah. A veces lo estamos trabajando simplemente en diseños gráficos que no tienen perspectiva o nada, pero sin embargo, ese diseño tiene una manera que puede comunicar con la gente, puede comunicar con nosotros. Y nosotros lo vemos y sentimos lo que es. El logo de Nike, que tiene esa forma. Nosotros vemos esa forma y la podemos identificar por lo que es. Y esa forma tiene poder. Y nosotros buscamos esa marca. Por eso, no, me gusta el Nike. Nike es bueno. Y no tiene ninguna forma, nada, es simplemente un diseño gráfico. Pero en ese diseño tiene una conexión a nuestra humanidad, tiene una forma que nosotros conocemos o que reconocemos en nuestra forma. Y es por eso que esa forma nos atrae. Ya te entendí, ok. Ok, yo siempre lo explico cada vez que me toca explicarlo en la medida que lo entiendo, porque mi entendimiento es mucho más limitado que el tuyo en este aspecto. Lo que llamas humanidad es lo que yo llego a... Sí, es que al final de cuentas la forma del swoosh, ahora entiendo por qué dices que tiene humanidad, porque está vinculada con una sensación
que ya sabemos nosotros expresar, porque Ya la hay reconocemos. dinamismo, ajá, porque nos podemos vincular con él, porque ya hemos sentido lo que era un movimiento, un golpe, y este swoosh, por eso se llama swoosh, porque incluso tiene su traducción Sí. auditiva, swoosh. Sí. Y eso, en efecto, lo vemos por todos lados. Y por eso creo que es tan importante estudiar la figura humana, porque al estudiar las sutilezas de la mecánica del cuerpo humano, su relación con la gravedad, su relación con sus propios limitantes, su alcance y su limitante, aprendemos un poco el lenguaje de la vida, ¿no? Y aprendemos un poco, pues, cómo percibimos nosotros las cosas. Entonces, al día de mañana, cuando dibujo una casita de playa, pues de alguna forma le puedo transmitir lo mismo, la puedo hacer sufrir como si tuviera 10 veces la gravedad encima de ella, ¿no? O la puedo hacer bailar como si tuviera elegancia o ganas de extraerse. A eso te refieres, ¿no? Sí. Esta transposición de experiencias, ¿no? Ya. Yeah. Y eso también ya está cambiando un poco lo que venía diciendo, pero es parecido, porque patrones de lo que es ser viejo. Y si uno puede poner eso en el diseño, uno puede explicar que esa casa está vieja. Perdón, se cortó un poquito. ¿Crees que lo puedes repetir? Oh. Perdóname. Si es que cuando una persona ya está grande, una persona ya está vieja, tiene las marcas en su cara, estas patrones en la cara, estas formas que se vienen repitiendo en la cara. Si uno puede entender lo que es ese lenguaje, lo puedes aplicar a un diseño, y en ese diseño va a tener esa comunicación de lo que es ser una persona vieja. Entonces no es que ponemos dibujamos la casita con las ventanas que como si fueran ojos y la puerta es una boca. No tenemos que hacer eso. Nosotros podemos dibujar un edificio, como sea, pero le ponemos unas marcas, detalles que cualquier persona puede identificar. Yo creo que sí que se necesita. Cuando uno es profesional, tiene que trabajar a una velocidad. Okay. Pero también es importante de pensar, porque a veces yo he trabajado con muchos profesionales que ellos están consumidos con trabajar más y más y más rápido, pero nunca piensan de lo que están haciendo. Entonces los trabajos de ellos nunca pueden superar este nivel. Llegan a un nivel y no pueden ir para adelante por esa razón. Y a veces lo que yo he notado es que la gente, cuando ellos están trabajando rápido, ellos están agarrando pedazos de dibujos, pedazos de patrones, texturas, y las mezclan y le dibujan encima y hacen algo bien rápido, pero no pueden controlar la perspectiva, no pueden controlar lo que están tratando de decir. Entonces, si uno le da un assignment, ¿cómo le dicen? ¿Una tarea? Una tarea. Le das la tarea, le decís que se tiene que hacer de esta manera. No, que en esta escena el gato se encuentra completamente solo y nosotros queremos comunicar eso, que él está, en este momento, él está pensando de irse. Y le das esta tarea y no pueden cumplir con eso porque ellos trabajan así tan rápido que no pueden controlar lo que están haciendo. Entonces es muy importante de poder de pensar de lo que uno está haciendo, tener una idea y comunicar efectivamente. Y lo que sí, nunca perder una fecha. Si es que uno le pone una fecha, es decir, para viernes esto se tiene que terminar. Hacer lo posible, pero el trabajo viene el lunes y uno mira, yo sí, vas a ver, el lunes yo te lo entrego. No es así. Ellos te lo piden a las 2 de la tarde, el viernes, y se tiene que cumplir. Eso, muchas veces, de hecho, estos limitantes son buenos porque creo que hay dos formas de ser rápidos en la creación. Uno es dibujando rápido y otro es
Bueno, otro es equivocándose poquito, porque a fin de cuentas puedes llegar igual de rápido dibujando lento, pero sin volver hacia atrás 10 veces. Y la otra es ser eficiente con su trabajo, porque muchas veces tener deadlines te impone decir, ok, pues aquí tengo que ser eficaz, porque tengo que acabar. Y eso, pues creo que sí es un aspecto de la creación importante. Muchas veces es un trabajo de construcción el que hacemos y tenemos que ser eficientes, ¿no? Poner el esfuerzo, librar las batallas que sí importan, ¿no? Creo que sí, esta idea de la entrega es muy importante. Mi otra pregunta... Y de otra Perdón, manera, perdón. decía, si uno puede encontrar una manera de... bueno, depende con el trabajo, porque si uno le dicen que uno tiene una semana para terminar un dibujo, entonces nosotros podemos tratar de... Ponemos un paso, decir, para llegar a algo más complicado. Ahora, si ellos nos dicen, no tenemos ese tiempo, nosotros tenemos que entregar este trabajo mañana a las 10. Entonces yo sé que simplemente o solo tengo unas horas para poder terminarlo. Entonces yo hago el paso para completar ese Exacto. trabajo. Sí, le dicen la ley de Pareto, que es entre siempre usarás el tiempo que tienes y no necesariamente para un mejor Sí, resultado. Simplemente somos eso. sí. Y uno tiene que tener ese paso para Exacto. eso. Es como una carrera. Si uno está corriendo una carrera de 100 metros, es muy diferente que correr el paso, es muy diferente que correr una Exacto. maratón.